¿Qué sucede en el siglo XX con la llegada de muchos inmigrantes que comienzan también a amasar nuevas fortunas y aparecen nuevos nombres en el panorama? Sí, a ver, Chile no fue uno de los receptores más grandes de migrantes de América del Sur. El principal receptor fue Argentina. ¿No es cierto? Chile, la población migrante nunca excedió más de 3% de la población, mientras que en Argentina llegó a estar sobre 10, 12%. Entonces a Chile llegó, no sé si llamarle el rebalse de lo que llegó a Argentina, que pasó la cordillera de los Andes y se vino a Chile, pero llegó menos. Llegaron muchos italianos, españoles por supuesto, y gente del centro de Europa, de Rusia también, alemanes, polacos, sirios, palestinos, y parte de ellos fueron una inmigración de empresarios. No solo una inmigración de trabajadores, digamos, sino que una inmigración, entonces los Irma, los Sumar, los Yarur, los Said, son todos inmigrantes, hijos de inmigrantes que llegaron del Medio Oriente, ¿no es cierto? Después familia del centro de Europa, judío y no judío también, que también fueron empresarios. Entonces se creó una clase empresarial ligada a la inmigración. Los números no fueron muy grandes, pero sí fue gente gravitante. O sea, se creó haciendo empresarios. Claro. Muchos se fueron haciendo, partían en comercio, en pequeños comercios, y luego iban desarrollándose más y transformándose en empresarios, ¿no? Sí. Bueno, se ha estudiado esto en la teoría de las migraciones, que hay una especie de sesgo de autoselección. Los más aventureros emigran, los más dispuestos a tomar riesgo emigran, que de alguna manera es una característica del empresario. Eso en lo general. Y el riesgo los Angelini, ¿cuál es su radiografía? O sea, es una familia de origen italiano, de hecho, que llega a Chile y fundamentalmente se dedica también al negocio minero, de hecho. Van a tener ahí una influencia bastante grande y es un decurso relativamente, no idéntico, pero relativamente similar al que tienen los Luksich, por ejemplo. Yo quería decir algo, además de algo que mencionaba, por ejemplo, Andrés, que es verdad, hay una cosa que es bien notable que se da en la década de los 20, 30, 40, que estas migraciones, de hecho, entre las cuales están, de hecho, los Angelini y los Luksich, son parte de gente que no solamente viene a apropiarse de los negocios, es decir, la teoría del despojo que hablábamos antes, sino que también vienen a crear cosas. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo de Sally Hochschild, por ejemplo, o las droguerías Hoffman, Moshe Hoffman, eran todas, ya no sé si existen, de hecho, creo que ya no, pero son todas empresas que se dedicaban al ámbito farmacéutico, por ejemplo, al ámbito metalmecánico, o por ejemplo, el caso de los Yarur, los Sumar, el ámbito textil. El textil. Sí. Una de las empresas más grandes de Chile en el ámbito textil. Entonces, y en el caso, por ejemplo, de los Luksich o de los Angelini, como lo mencionaba, ahí ellos se dedican fundamentalmente al ámbito extractivo, no tanto al ámbito creador de empresas. Angelini a poco andar se fue dedicando a la pesca, a la actividad pesquera, pero también hay que recordar otro factor que en ese tiempo ayudó, creo, a muchos de estos empresarios a surgir, que era el rol del Estado. Sí. Era un Estado que, aparte de haber tenido su propia industrialización, con la creación de la Corfo, con la creación de la Endesa, la Empresa Nacional de Electricidad, de la CAP, que partió privada, pero que también fue integrando cada vez más importancia al Estado, la Compañía de Acero del Pacífico, la Industria Azucarera Nacional, todas las empresas que después fueron privatizadas, pero a la par de eso era este subsidio, era un apoyo en los años de la década del 50, cuando partieron con la pesquería en el norte, justamente ahí Angelini tenía hay una economía bastante proteccionista, y yo me acuerdo, solamente una anécdota, de hecho me acuerdo cuando estudiaba Derecho Comercial, el profesor mío nos contaba una anécdota respecto a las pelotas de ping-pong. El principal productor en la década de los 50 de pelotas de ping-pong era Corea del Sur, que es un país que tenía una economía, digámoslo, bastante precaria luego de la Segunda Guerra Mundial, ni hablar con la Guerra de Corea. Entonces, y ellos producían pelotas de ping-pong de forma muy eficiente y muy rápida, y con unos sueldos miserables, que como surgen los tigres asiáticos. El asunto es que hubo empresarios chilenos que también querían ponerse con sus propias empresas productoras de ping-pong. Entonces, ¿qué pasa? El Estado chileno
proteccionista en ese sentido, lo que hace es poner una sobretasa del 100%, el 120%, de hecho, a las pelotas de ping-pong coreanas para que los chilenos puedan participar del mercado, porque si no, no era competitivo. Ahora, es anecdótico, pero también... Pero la anécdota, Cristóbal, encierra un problema bien complejo. Tú decías los tigres. Corea, ¿cuándo se transforma en tigre? En los 70. Con una dictadura feroz. Sí. Y ahí entramos a un tema de las mutaciones de nuestro empresariado en el siglo XX. No, a mí me parece que es un tema importante, porque cuando comienzan a desplazarse los históricos y cuando comienza, vamos a dejar al lado el caso Ponce Lerú porque es grosero, ¿no? Pero cuando comienzan a darse esta emergencia de los nuevos actores. Giorgio decía, por allá en 1910, perdón, yo soy un pariente. No, es que yo a Giorgio lo veo toda la semana, entonces la participación del sector manufacturero del PIB era del 10%. Llega en los 60. Incluso el 71 llega al 26. Hoy día debe andar por el 12. No, ahora está de 11, 10 y medio. Claro, y el máximo fue 17 el año 70. Claro, entonces, de la participación del sector manufacturero en el PIB. Claro, entonces ese tema es muy importante porque... Sí, los Yarur florecen en ese momento, con lo que decía María Olivia. ¿Llegan con un brazo delante, otro por detrás, o llegan no necesariamente, o llegan con fortunas ya amasadas? Llegan con dos assets. Claro. Uno, algo de dinero, pero sí con un capital cultural más grande. Lo que pasa es que, a ver, ningún inmigrante llega a otro país porque le estaba yendo espectacular y tenía muchas oportunidades en su país de origen. Entonces tú migras precisamente para encontrar nuevos campos, nuevas perspectivas. Ahora, por si acaso, yo solamente quería hacer el ejemplo, profesor, respecto al hecho de lo que decía doña María Olivia, es todo lo que se refiere al ámbito proteccionista por parte del Estado que permitía que algunas fortunas floreciesen con mayor rapidez o por mayor vigor, de hecho. Ahora, más allá de la mutación que usted señalaba y que creo yo que está correcto. Ahora, una cosa es lo que decía el profesor, que claro, uno llegaba con 2 puntos a favor, de hecho, que era el capital cultural y algo de dinero, o por lo menos un poco más de dinero, que tampoco es mucho más. ¿Ya? Que lo que tú recibías o lo que tú tenías en comparación a otros. ¿Ya? Entonces, con esos elementos tú podías dedicarte o partir con un mejor pie precisamente para desarrollar alguna faena. ¿Ya? Ahora, Angelini, Luksic, Yarur, inmigrantes que van amasando fortunas importantes en Chile. Es de lo que versa nuestra siguiente nota, porque sigues en Cultura Verdadera. Comenta y participa en nuestras redes. Miras. Hace unos días, todo Chile se sorprendió al ver las declaraciones del empresario Andrónico Luksic en YouTube. Los dichos de la cara más visible de esta millonaria familia se convirtieron rápidamente en un fenómeno de las redes sociales. Soy un ser humano igual que todos ustedes, que soy un poderoso, que tengo, por supuesto, influencias en muchas cosas, pero no tengo influencias para hacer llover en Santiago. Los Luksic, descendientes del croata Policarpo Luksic Lubetic, es la familia que lidera el ranking de chilenos con mayor fortuna en el mundo. Es la única entre los top 100 del planeta. Por ejemplo, la familia Luksic, Andrónico Luksic, aparece muy poco en el Mercurio. Prácticamente no aparece en la vida social, porque precisamente Luksic tiene un origen no de una aristocracia más rancia, sino que el origen de Luksic es un origen, si bien es cierto, basado de inmigración y de una familia rica boliviana, Luksic Avaroa, me estoy refiriendo a esa línea, ciertamente no comparte los patrones, tampoco los patrones políticos. De hecho, a Luksic se le acusa de colaborar en el gobierno de Salvador Allende y de ser un opositor, y claramente, por lo que sabemos, las simpatías políticas de Luksic no van por el lado de la derecha, sino que van por una sensibilidad más bien demócrata cristiana. Luksic nunca ha participado en las grandes confederaciones empresariales. Yo no he visto ningún, el Luksic padre, pero tampoco sus hijos participando en la SOFOFA, en la SNA, que son las grandes agrupaciones empresariales.
Según un informe de la ONU, Chile es el país donde más creció el número de inmigrantes entre 1990 y 2013 en Sudamérica, pasando de 107.501 en 1990 a 398.251 en 2013. Hacia el siglo XX, particularmente después de la crisis del 29, comienza a haber una industrialización muy fuerte en el país. Desde el desarrollo del proyecto de la Corfo, el país va cambiando su patrón de desarrollo y el Estado adquiriendo un rol fundamental. Pero claramente llegan como funcionarios o como personas con una pequeña fortuna, pero rápidamente comienzan a hacer negocio, particularmente porque de sus propios países traen nuevas ideas y nuevos proyectos para realizar. Normalmente no es tan cómodo formar parte de una minoría, salvo que se trate de una minoría selecta. Algunos inmigrantes han formado negocios exitosos que, además de darles un buen pasar económico, lograron posicionarlos dentro de una élite. Varias de estas familias se fueron consolidando como un grupo burgués o desarrollaron negocios poco explorados en el ámbito del comercio o de la manufactura, o crearon otros en áreas que previamente no existían, como el turismo, produciendo riqueza donde antes solo había potencial. Con su ejemplo, ayudaron al surgimiento de una emergente burguesía nacional, nutrida en gran parte por chilenos, hijos de esos inmigrantes. Es así como podemos mencionar a la familia Yarur, que llegó desde Palestina, o el poder económico que ha logrado Horst Pohlmann, quien llegó a Chile desde Alemania en 1950. Entre los latinoamericanos más ricos consignados por Forbes en los últimos años, grupos o personas que poseen más de $1.000 millones, hay 3 chilenos descendientes de inmigrantes: Andrónico Luxit, Anacleto Angelini y Eliodoro Mate. Ellos y sus familias son los principales grupos económicos del país, que se disputan alternadamente el primer lugar entre los ricos de Chile. Fortunas casi todas recientes y forjadas en el siglo XX.